Un simple trozo de cartón, que puede valer más que un coche. Un juego para niños, que ha llevado a adultos a la bancarrota. Una pasión inocente, que esconde un negocio podrido hasta la médula. El TCG de Pokémon ya no es un pasatiempo. Es una droga, una obsesión, un sistema diseñado para exprimir cada centavo de tu bolsillo, hasta que no puedas más. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que no juegas contra otras cartas, juegas contra un sistema que quiere verte perder. Al principio todo parece inofensivo. Ves a gente abriendo sobres, sacando cartas brillantes, reaccionando con euforia. Quieres sentir lo mismo. Compras tu primer sobre. Lo abres con emoción y ¡pum! Sientes ese golpe de adrenalina cuando ves la carta rara asomarse entre el montón. Quizás fue suerte. Quizás puedas repetirlo. Compras otro sobre. Otro más. Y otro. Y antes de que te des cuenta, no estás comprando cartas. Estás persiguiendo una sensación que casi nunca llega. Los sobres brillan con colores llamativos, llenos de promesas y emoción. Pero al abrirlos, lo más probable es que solo encuentres basura. Un montón de cartas repetidas, comunes, sin valor. Y en lo más profundo de tu mente, algo te susurra. Tal vez en el siguiente sobre tengas más suerte. Tal vez el siguiente. Tal vez el siguiente. ¿Te suena algo? No estás jugando Pokémon, estás jugando a la lotería. Y la casa siempre gana. Cada expansión introduce nuevas cartas raras con ilustraciones increíbles y valores absurdos en el mercado de reventa. Las redes sociales se llenan de imágenes de coleccionistas presumiendo sus cartas de cientos o miles de dólares. Gente con maletines llenos de cartón que vale más que un sueldo entero. Y tú piensas, ¿qué pasa si me toca una de esas? Lo que no sabes es que las probabilidades están completamente en tu contra. Esas cartas que ves en Instagram o en YouTube son la excepción, no la regla. La verdadera regla es que para conseguir una de esas, antes tendrás que gastar cientos, incluso miles de dólares en sobres llenos de cartas inútiles. Pero no te preocupes, si no te toca en los sobres siempre puedes comprarlas sueltas, ¿verdad? Aquí es donde el juego se pone peor. Porque el mercado de cartas de Pokémon es un campo de minas donde los más astutos se aprovechan de los ingenuos. Cada vez que una carta empieza a ganar valor, los revendedores la compran en masa y suben el precio artificialmente. Lo que hoy cuesta $50, mañana cuesta 100. Si dudas demasiado, pasará a 200. Y entonces sientes el miedo. El miedo a perder la oportunidad. El miedo a que nunca puedas tenerla. Ese miedo es lo que hace que pagues más de lo que deberías, lo que hace que la rueda siga girando. Pero espera, aún hay más. Porque no solo tienes que pelear contra los precios inflados, también tienes que esquivar las cartas falsas. Cartas que se ven, se sienten y se pesan exactamente igual que una original. Clones perfectos diseñados para engañarte y vaciar tu cuenta bancaria. Gente que vende réplicas en línea a precios absurdos, apostando a que alguien caerá en la trampa. Y cuando crees que ya lo has visto todo, te das cuenta de quiénes realmente están detrás de todo esto. Los influencers. Porque nada de esto sería posible sin ellos. Son ellos los que ponen de moda cada expansión, los que inflan los precios con hype artificial, los que compran cajas enteras con dinero de patrocinadores y hacen que parezca normal abrir cientos de sobres en una sola sesión. Ellos no pierden dinero. Ellos no gastan sus ahorros. Ellos solo ponen el espectáculo, mientras miles de personas en casa los ven y piensan, yo también quiero intentarlo. Pero tú no tienes una marca detrás dándote cajas gratis. No tienes una audiencia que te pague por abrir sobres en vivo. Tú solo tienes tu billetera y un deseo insaciable de encontrar esa carta especial. Y cuando finalmente la consigues, cuando gastaste cientos de dólares y lograste tener esa carta que tanto querías, te das cuenta de algo. Ya no vale lo mismo. Porque Pokémon siempre lanza algo nuevo. Siempre hay una carta más rara, una ilustración más detallada, una variante más exclusiva. Lo que ayer era un tesoro, hoy es solo otro pedazo de cartón que ya nadie quiere. Y tú te quedaste atrapado en un ciclo que nunca termina. Pokémon ya no es solo un juego. Es un sistema diseñado para que siempre pierdas. Las cartas más caras nunca están en tus sobres,
sino en las manos de revendedores. Los influencers no son tus amigos, son parte de la máquina. El FOMO te hará gastar más de lo que puedes permitirte. Si después de todo esto sigues queriendo comprar sobres, adelante. Pero hazlo sabiendo la verdad. Porque ahora, ya no puedes decir que no lo sabías. Pero incluso sabiendo la verdad, la tentación sigue ahí. Porque Pokémon TCG no solo juega con tu dinero, juega con tu nostalgia, con tus recuerdos, con esa parte de ti que aún siente la magia de cuando eras niño. ¿Recuerdas cuando abriste tu primer sobre? Cuando conseguiste esa carta que se convirtió en tu favorita. Cuando jugabas con tus amigos sin preocuparte por precios, reventas o exclusividades. Ese recuerdo es lo que te mantiene enganchado. Y eso es lo más peligroso. Porque ahora ya no estás comprando cartas, estás comprando un pedazo de tu infancia. Un billete de regreso a esos tiempos en los que todo era más simple. Y la industria lo sabe. Por eso Pokémon no deja de lanzar sets con ilustraciones de las generaciones pasadas, con reediciones de cartas icónicas, con packs especiales que apelan directamente a la nostalgia. No quieren que compres solo por el juego, quieren que compres por la emoción, por el recuerdo. Pero los recuerdos no vienen en sobres. No vienen con códigos QR ni en cajas selladas. Vienen de los momentos que viviste, y esos no tienen precio. Y es aquí donde tienes que tomar una decisión. Puedes seguir comprando, seguir persiguiendo esa sensación, seguir creyendo que en el próximo sobre estará la carta que cambiará todo. O puedes abrir los ojos y ver el juego por lo que realmente es, un casino disfrazado de pasatiempo. Al final, solo hay una regla en este juego: cuanto más juegas, más pierdes. Ahora la pregunta es, ¿cuánto estás dispuesto a perder? Y cuando crees que lo peor que puedes perder es dinero, te das cuenta de que hay algo aún más oscuro. El mercado negro de Pokémon TCG no es solo reventa de cartas caras. Es un ecosistema podrido donde la gente hace lo que sea por dinero. Hay empleados de fábricas que roban cartas raras antes de que lleguen a los sobres. Hay falsificadores creando copias casi perfectas para estafar a coleccionistas. Hay tiendas que pesan los sobres para quedarse con los mejores y venderte solo basura. Y luego están los influencers. Los que se sientan frente a una cámara y abren cajas de miles de dólares con una sonrisa. Los que te venden la ilusión de que cualquiera puede sacar el premio gordo, cuando la realidad es que esas cartas las consiguen gracias a acuerdos con tiendas o directamente comprándolas. Pero lo peor es lo que hacen con sus seguidores. Los manipulan para que crean que abrir sobres es la clave del éxito. Para que gasten su dinero en un sueño inalcanzable. Para que se endeuden, para que compren y compren y compren, mientras ellos se llenan los bolsillos con sponsors y donaciones. Y no creas que es exageración. Hay gente que ha vendido sus pertenencias para seguir abriendo sobres. Hay historias de personas que han pedido préstamos para comprar cajas selladas, convencidos de que revenderían todo por el doble. Pero al final, lo único que se multiplica es la desesperación. Porque cuando todo tu dinero se ha ido en sobres vacíos, ¿qué te queda? Algunos terminan vendiendo sus cartas más valiosas por una fracción de su precio real, solo para recuperar algo. Otros caen en el mundo de las falsificaciones, revendiendo copias como si fueran originales para engañar a alguien más. Y los más desesperados, los que ya no ven salida, terminan robando. Sí, has oído bien. En los últimos años ha habido robos en masa en tiendas de cartas. Vitrinas destrozadas, inventarios saqueados, empleados amenazados. Porque cuando la fiebre de las cartas se convierte en obsesión, la línea entre el coleccionismo y el crimen desaparece. Y mientras tanto, Pokémon sigue sacando más y más sets. Más cartas exclusivas. Más incentivos para que la gente siga apostando. Porque al final del día, no importa cuánto pierdas tú. Lo único que importa es cuánto ganan ellos. Y en medio de todo este caos, los influencers siguen sonriendo frente a la cámara. Muestran sus cajas selladas, sus cartas de miles de dólares, sus colecciones imposibles de alcanzar para el común de los mortales. Te hacen creer que tú también puedes tenerlas, que con un poco de suerte, con solo intentarlo una vez más, la gran carta dorada saldrá en tu próximo sobre. Pero lo que nunca dicen es la verdad.
Muchos de ellos no compran las cartas que enseñan. Las marcas se las regalan para hacer promoción. Las tiendas se las consiguen antes de que salgan al mercado. Incluso algunos reciben sobres previamente revisados, asegurándose de que tendrán hits para reaccionar con emoción en directo. Todo está manipulado. Pero eso no les importa, porque cada apertura les da millones de visitas. Miles de personas donándoles dinero en sus directos, pidiendo que abran solo un sobre más. Patrocinios de tiendas que venden cajas con sobreprecios absurdos, pero que la audiencia comprará porque su influencer favorito lo recomienda. Y así, mientras ellos engordan sus cuentas bancarias, sus seguidores se arruinan. Gente joven gastando sus ahorros. Niños convenciendo a sus padres de que necesitan más sobres. Adultos cayendo en un ciclo de apuestas, sin darse cuenta de que están atrapados en la misma mecánica psicológica que un casino. Pero hay algo aún peor. Algunos influencers han llevado la codicia a otro nivel. Casos de sorteos falsos, donde prometen regalar cartas raras y nunca las envían. Venta de cartas supuestamente perfectas, que terminan siendo falsas o con daños ocultos. Y lo más bajo de todo, aperturas en directo donde la gente paga por sobres que ni siquiera llegan a ver, porque el influencer los abre fuera de cámara y se queda con las mejores cartas. Así es como la fiebre de Pokémon TCG ha dejado de ser un simple hobby y se ha convertido en un pozo sin fondo. Pero la pregunta es, ¿hasta dónde llegará esto antes de que explote? Pero no todo está perdido. Porque, al final, Pokémon TCG no es el problema. El problema es cómo nos han manipulado para verlo. Nos han hecho creer que lo importante es la emoción de abrir sobres, la adrenalina de la incertidumbre, el sueño de encontrar esa carta dorada entre un montón de papel sin valor. Pero si de verdad amas las cartas, si de verdad te gusta este hobby, hay una forma de salir de este ciclo tóxico. Cambia la mentalidad. Si te gusta una carta en específico, no gastes cientos de dólares en sobres esperando que te toque. Simplemente cómprala. Hay tiendas especializadas, páginas fiables y mercados de segunda mano donde puedes conseguir la carta que realmente quieres sin arriesgarte a la ruleta de la suerte. El verdadero coleccionismo no se trata de abrir sobres sin parar. Se trata de encontrar las cartas que te emocionan, que te recuerdan algo, que realmente significan algo para ti. No las que alguien más dice que son valiosas. Y si disfrutas abrir sobres, hazlo con conciencia. Establece un presupuesto, ponle un límite y recuerda que esto es un hobby, no una inversión. No permitas que los influencers o las tendencias dicten cómo debes disfrutarlo. Porque, al final, el verdadero valor de estas cartas no está en su precio, sino en lo que representan para ti. Y esa es la diferencia entre un coleccionista y una víctima del mercado. El coleccionista elige, investiga, compra con cabeza y disfruta cada carta por lo que es, no por lo que otros dicen que vale. La víctima del mercado, en cambio, cae en la trampa, gasta más de lo que tiene, busca validación en números y estadísticas, y al final, se queda con un vacío que ninguna carta rara podrá llenar. Porque esto no va a parar. Mientras haya demanda, mientras haya personas dispuestas a pagar cantidades absurdas por una carta con un dibujo bonito, el mercado negro seguirá existiendo. Seguirán las estafas, las falsificaciones, las cartas robadas, los lotes adulterados, los sobres pesados y los influencers explotando la fiebre por unas vistas más. Pero tú decides en qué lado de la historia quieres estar. No necesitas ser parte de este juego sucio para disfrutar de Pokémon TCG. Puedes ser más listo. Puedes salir de la burbuja. Puedes comprar lo que realmente te gusta sin dejar que la industria, los especuladores o los creadores de contenido te manipulen. Al final del día, Pokémon fue creado para divertirnos, para conectar con nuestra infancia, para emocionarnos con cada carta. No para arruinar nuestras finanzas ni llenar los bolsillos de unos pocos oportunistas. Así que la próxima vez que veas un sobre brillante, detente un segundo y pregúntate, ¿lo compro porque me gusta o porque me han hecho creer que lo necesito? La decisión es tuya.